Bienvenidos, audaces exploradores de la noche y aficionados al terror al aire libre. Aquí está su anfitrión, el Dr. Skull, guiándolos por este sendero poco iluminado hacia las más aterradoras experiencias de campistas con lo sobrenatural. He notado que muchos de ustedes disfrutan especialmente de las historias reales de campamentos, lo cual me inspira a compartir aún más relatos de esta temática. También, antes de comenzar, quiero agradecer la gran cantidad de correos electrónicos que me han enviado para que cuente sus historias. Muchas gracias. Prepárense para explorar senderos donde la única actividad recomendada es la huida incesante. No aseguro que tras escuchar estas historias puedan sumergirse en un tranquilo sueño, pero ¿quién necesita sueño cuando se tiene una buena dosis de miedo, verdad? Era el año 95 cuando yo, Marcos y mis 4 amigos decidimos emprender una aventura que marcaría nuestras vidas para siempre. Buscábamos un lugar para acampar que fuera tanto desafiante como hermoso. Y fue así como nos topamos con la sugerencia del Salto de Tequendama, en mi país, Colombia. Es un lugar rodeado de misterio y belleza natural, pero también de oscuros rumores que hablaban de su pasado paranormal. Armados con nuestras tiendas de campaña y linternas, partimos hacia este destino, sin saber que lo que encontraríamos allí superaría cualquier historia de terror que hubiéramos escuchado. La primera noche transcurrió tranquila, con el sonido del agua cayendo desde el salto como telón de fondo para nuestras historias alrededor de la fogata. Sin embargo, todo cambió cuando la medianoche se acercaba. Un zumbido bajo y constante comenzó a llenar el aire, un sonido que no podíamos atribuir a ningún animal o fenómeno natural conocido por nosotros. Inicialmente, intentamos ignorarlo, atribuyéndolo a nuestra imaginación colectiva, alimentada por las leyendas del lugar. Pero el zumbido se intensificó, transformándose en un clamor que parecía venir de todas direcciones, sumergiéndonos en una ansiedad que no podíamos explicar. De repente, el sonido cesó, dejando tras de sí un silencio tan profundo que podíamos escuchar nuestros propios latidos. La oscuridad parecía más densa, y la luz de nuestras linternas no lograba penetrarla completamente. Fue entonces cuando lo vimos, o mejor dicho, cuando lo sentimos. Una presencia que no podíamos ver, pero que estaba allí, observándonos desde la sombra. Pasamos el resto de la noche en vela, esperando el amanecer con una ansiedad que rozaba la desesperación. Con el primer rayo de sol, el terror de la noche pareció disiparse como si nunca hubiera existido. A pesar del inquietante episodio de la noche anterior, decidimos continuar con nuestro viaje, intentando convencernos de que había sido producto de nuestra imaginación, exacerbada por las historias de terror que rondaban el Salto de Tequendama. Al día siguiente, con la luz del sol como aliado, armamos un pequeño equipo de exploración para investigar los alrededores, esperando encontrar alguna explicación lógica a los zumbidos y la presencia que habíamos sentido. Recorrimos el área cercana al campamento, inspeccionando cada rincón y escudriñando entre los árboles, pero no encontramos nada fuera de lo común. Todo parecía ser tan pacífico como se esperaría de un lugar tan naturalmente bello. Poco a poco, el incidente de la noche comenzó a desvanecerse en nuestras mentes, convirtiéndose en poco más que una anécdota espeluznante para contar al volver a casa. Los días siguientes transcurrieron sin incidentes, llenos de caminatas, risas e historias compartidas bajo el cielo estrellado.
La naturaleza nos envolvía con su tranquilidad y casi habíamos olvidado la experiencia aterradora de nuestra primera noche. Sin embargo, todo cambió en nuestra quinta noche en el campamento. Nos despertamos simultáneamente, cerca de las 3 de la mañana, asfixiados por un olor fuerte y desagradable, semejante al azufre que impregnaba el aire. A pesar de la incomodidad y el miedo, decidimos investigar. Tomamos nuestras linternas y salimos de las tiendas, buscando el origen de aquel olor penetrante. Pero extrañamente, no había nada allí. Ninguna fuente aparente, ningún signo de fuego o quema, nada que pudiera explicar el olor que nos había despertado. Regresamos a nuestras tiendas, inquietos y confundidos, preguntándonos si acaso el lugar guardaba secretos que la luz del día no podía revelar. La noche restante transcurrió sin más incidentes, pero el desconcierto y la tensión permanecieron con nosotros, una sombra que el amanecer no lograba disipar completamente. Esa última noche, determinados a desentrañar el misterio, permanecimos despiertos, envueltos en una vigilancia tensa. El familiar olor a azufre se hizo presente una vez más, pero acompañado esta vez de sonidos que helaron nuestra sangre, gruñidos y chillidos animalescos, como si una bestia estuviera merodeando nuestro campamento. Armados solo con nuestras linternas, intentamos rastrear la fuente de los ruidos, pero lo que encontramos fue aún más desconcertante. Huellas de algo que no podía ser identificado, ni como animal ni como humano, rodeando nuestro campamento. Sin embargo, por más que buscamos, no había presencia visible que pudiera haberlas dejado. La tensión creció hasta que de repente algo golpeó la tienda desde fuera, provocando un grito colectivo. Al iluminar la zona, no encontramos nada, solo el vacío de la noche. Los ruidos continuaron, cada vez más cercanos, como si lo que fuera que nos acechaba jugara con nosotros, disfrutando de nuestro miedo. Decidimos que lo mejor sería permanecer juntos en el centro del campamento, esperando que el amanecer trajera consuelo. Sin embargo, los ruidos no cesaron, moviéndose en un patrón que sugería inteligencia. Una casa. Algo estaba allí, algo que no podíamos ver ni entender, pero que claramente nos consideraba intrusos. Con el primer rayo de luz, los sonidos desaparecieron tan abruptamente como habían comenzado. Exhaustos y sin respuestas, pactamos nunca hablar de lo sucedido, por temor a lo que podríamos descubrir si profundizábamos demasiado. Lo que encontramos esa noche en el salto de Tequendama, o mejor dicho, lo que nos encontró, permanece como un misterio. Mi nombre es Nancy, y esta es la historia de cómo mi mejor amiga Clara y yo nos adentramos en una aventura que superó todo lo que podríamos haber imaginado. Fue en el verano de 2019 cuando, movidas por el deseo de escapar de la rutina y sedientas de aventura, elegimos el Parque Nacional de los Arcos en Utah como nuestro destino. La promesa de paisajes desérticos, formaciones rocosas imponentes y cielos nocturnos plagados de estrellas nos llamaba. Con 23 años y la universidad recién terminada, estábamos listas para enfrentarnos al mundo. Nuestro plan era sencillo: acampar en el parque durante una semana, explorar cada rincón que pudiéramos alcanzar durante el día y pasar las noches bajo el vasto cielo estrellado, compartiendo sueños y risas. Llenas de entusiasmo, llegamos al parque y montamos nuestra tienda cerca de una de las icónicas formaciones de arcos, que se alzaba majestuosamente sobre nosotros, recordándonos la pequeñez de nuestra existencia. Los primeros días fueron un sueño hecho realidad.
Nos sumergimos en la belleza salvaje del parque, caminando por senderos polvorientos, escalando rocas bajo el sol abrasador y refrescándonos en las sombras proyectadas por los gigantescos arcos de piedra. Por las noches, el cielo se convertía en nuestro propio espectáculo privado, con miles de estrellas parpadeando en la oscuridad como si fueran luciérnagas atrapadas en un tarro infinito. Fue en nuestra segunda noche cuando la realidad comenzó a torcerse de maneras que nunca hubiéramos esperado. Después de un día agotador, nos acurrucamos en nuestra tienda, cayendo en un sueño profundo casi de inmediato. Pero algo me despertó en medio de la noche. Un sentimiento de inquietud se apoderó de mí, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad y expectación. Salí de la tienda para investigar, pensando que quizás algún animal había decidido visitar nuestro campamento. Pero lo que encontré fue algo completamente diferente. Una luz intensamente brillante y claramente no natural flotaba en el cielo sobre el horizonte. Se movía de manera errática, como si estuviera buscando algo o alguien. Desperté a Clara y juntas observamos, incapaces de hablar o movernos, mientras la luz se dividía y comenzaba a descender hacia nosotros. Después de que las luces tomaran formas más definidas, aproximándose a nosotros con una intención que no lográbamos comprender, Clara y yo estábamos petrificadas, sosteniéndonos la una a la otra en busca de un consuelo que parecía inalcanzable. La quietud de la noche se rompió cuando un zumbido bajo y persistente llenó el aire, una vibración que se sentía más dentro de nosotras que a nuestro alrededor. Fue entonces cuando la figura apareció. Era imposible describir con precisión lo que veíamos. Un ser de estatura imponente, con una piel que parecía absorber la luz de su entorno, y unos ojos que brillaban con una intensidad sobrenatural. A pesar de la oscuridad, sus contornos eran claros contra el cielo nocturno, y su presencia era tan abrumadora que nos encontrábamos incapaces de mover o incluso de desviar la mirada. Mientras nos quedábamos allí, inmovilizadas por el miedo y la fascinación, una voz, que no era una voz en el sentido tradicional, comenzó a llenar nuestras mentes. No eran palabras habladas, sino pensamientos e impresiones que se proyectaban directamente en nuestro ser, comunicando un mensaje de tranquilidad que contrastaba fuertemente con la situación en la que nos encontrábamos. Nos decía que no teníamos que temer, que no querían hacernos daño. Casi como respondiendo a un comando no dicho, un haz de luz nos envolvió, levantándonos del suelo. La sensación era indescriptible, una mezcla de terror, asombro y una extraña sensación de paz. Miré a Clara, buscando en su rostro alguna señal de lo que deberíamos hacer, pero lo que vi reflejado en sus ojos era mi propio miedo y maravilla. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, todo se volvió negro. Despertamos en nuestra tienda de campaña y no nos dijimos ni una palabra. Solo con el tiempo fuimos tomando confianza para hablar del tema. Pero claramente no llegamos a ninguna conclusión. Por eso queríamos compartir nuestra historia. Si a alguien más le sucedió algo así, tal vez nos podría dar respuestas. La oscuridad ya se había apoderado del horizonte cuando finalmente llegué al comienzo del sendero. Phoenix, con su bullicio habitual, quedaba ahora a una distancia que parecía más vasta debido a la soledad que me acompañaba. Mis 18 años me habían llevado a vivir numerosas aventuras, pero ninguna como la que estaba a punto de enfrentar en las montañas Superstition.
Después de que mi amigo cancelara en el último momento, decidí enfrentar solo esta travesía nocturna. Aunque estaba familiarizado con los senderos, nunca había osado adentrarme en ellos bajo el manto de la noche. El camino hasta el punto de partida estuvo lleno de baches y dificultades, restándole tiempo precioso a mi viaje. El reloj marcaba las 5:45 p.m. cuando finalmente mi Subaru y yo nos detuvimos en el lugar de inicio. La tardanza y los caminos en mal estado no presagiaban nada bueno. El sendero de 8 millas que había planeado recorrer parecía ahora más una audaz provocación que una aventura. La cancelación de mi amigo había dejado un vacío que se llenaba con el eco de mis propios pasos en el sendero. La soledad era palpable y la oscuridad comenzó a envolverme mucho antes de lo esperado. Pronto, solo la luz de mi faro cortaba a través de la noche, guiándome a través de un sendero que se volvía cada vez más ajeno y amenazante. Con la oscuridad abrazando cada árbol y cada piedra, decidí que era hora de montar campamento. Lo hice en un claro que, aunque no era el ideal, mostraba señales de visitas anteriores. Restos de madera quemada y un círculo de fuego eran los únicos indicios de civilización en medio de la inmensidad del bosque. Mi prioridad fue encender un fuego, tarea que logré con madera seca encontrada a mi alrededor. La lona y una lata de chili mac completaban la escena de un campamento solitario pero acogedor. La inquietud de la caminata se desvanecía lentamente, reemplazada por una sensación de logro y tranquilidad. Sin embargo, esa calma fue interrumpida por un pequeño incidente. Una piedra, del tamaño de una canica, se introdujo en mi campamento sin explicación alguna. Mi mente intentó hallar una lógica en aquel acto. Quizás yo mismo, sin darme cuenta, había sido el causante. Pero el silencio de la noche y la densidad de los árboles alrededor solo aumentaban la sensación de que no estaba solo. Encendí mi luz y busqué en los alrededores, sin hallar nada más que sombras que bailaban al límite de mi visión. Convenciéndome de que había sido un acto fortuito, decidí ignorar el incidente y continuar con mi velada. Pero el sueño que buscaba esa noche fue esquivo. Desperté al sonido de hojas crujientes, un sonido tan sutil que podría haber sido fácilmente ignorado de no ser por el silencio abrumador que lo acompañaba. En un estado de alerta semiadormilado, busqué mi linterna, solo para encontrar que había desaparecido. Mi corazón latía con fuerza cuando vi la luz de mi linterna a unos pocos metros de distancia, fuera de mi campamento, entre las hojas del bosque. Este momento marcó el inicio de una noche de terror. La decisión de quedarme en el campamento en vez de aventurarme en la oscuridad fue una que tomé con la respiración contenida y el cuchillo en mano. Los sonidos de pasos en el bosque, acercándose y alejándose en un baile macabro, me mantuvieron en un estado de vigilancia constante. Cuando el amanecer finalmente reveló que estaba solo, el alivio fue efímero. La caminata de regreso al auto fue un ejercicio de nerviosismo y prisa. Al llegar a mi Subaru, mi único deseo era poner tanta distancia como fuera posible entre esas montañas y yo. La parada en una gasolinera fue un intento de volver a la normalidad, pero lo que encontré en la ventana de mi auto me dejó una última nota de terror. Que duermas bien. Este incidente en las montañas Superstition quedará grabado en mi memoria como un recordatorio sombrío de que en ocasiones no estamos tan solos como creemos. Los días siguientes a mi encuentro en las montañas Superstition fueron de un silencio inquietante. Mi vida en Phoenix retomó su curso normal.
pero la sombra de aquella noche se cernía sobre cada momento de soledad. Los sonidos nocturnos que antes me parecían cotidianos, ahora resonaban con un eco de inquietud. Decidí, por tanto, buscar respuestas. Si había alguna leyenda, algún relato no contado sobre esas montañas, necesitaba conocerlo. Mi búsqueda me llevó a foros en línea, a viejos libros en bibliotecas polvorientas y a conversaciones con locales que conocían historias pasadas de generación en generación. Entre relatos de minas perdidas y fantasmas de buscadores de oro, encontré una historia que resonó con mi experiencia. Hablaban de el guardián de las montañas, una figura que, según los relatos, protegía ciertos secretos de la superstition. No todos coincidían en la descripción. Algunos lo pintaban como un espíritu benevolente, mientras que otros hablaban de un ser vengativo que castigaba a aquellos que profanaban su tierra. Aunque escéptico, no pude evitar sentir que mi encuentro había sido una advertencia para mantenerme alejado. Armado con esta nueva información y una mezcla de temor y fascinación, decidí volver a las montañas, esta vez durante el día y acompañado. Convencí a otro amigo, Diego, a unirse a mi búsqueda bajo la promesa de una aventura. Quería encontrar el lugar exacto de mi campamento nocturno, seguir cualquier pista que hubiera pasado por alto en mi apresurada huida. Llegamos al inicio del sendero temprano, con el sol alto y un cielo despejado, prometiendo una jornada sin sobresaltos. A medida que avanzábamos, las sombras de los árboles parecían menos amenazantes y el silencio del bosque menos opresivo. Eventualmente, encontramos el claro donde había pasado la noche. A la luz del día, el lugar tenía un aire menos siniestro, aunque no pude evitar un escalofrío al pisar el mismo suelo que, semanas atrás, había sido escenario de mi terror. Mientras Diego preparaba un pequeño almuerzo, me dediqué a explorar los alrededores. Buscaba cualquier indicio, cualquier señal que pudiera haber pasado por alto aquella noche. Fue entonces cuando noté algo inusual, marcas en algunos árboles, símbolos que no reconocía, tallados con cuidado en la corteza. No eran recientes, pero tampoco parecían obra del tiempo. Fotografié cada uno, esperando encontrar en ellos alguna clave. Al regreso, el silencio entre Diego y yo era palpable. Mi mente daba vueltas alrededor de los símbolos en los árboles, preguntándome si tendrían alguna relación con el guardián de las montañas o si solo eran la broma pesada de algún excursionista. Esa noche, mientras revisaba las fotografías en mi computadora, decidí hacer una última búsqueda en línea con los símbolos como referencia. Y allí estaba, un viejo documento de un antropólogo que había estudiado las tribus nativas de la región. Los símbolos eran parte de un lenguaje antiguo, usado para marcar lugares de importancia espiritual o peligro. Uno de ellos, el más recurrente en mis fotos, significaba protegido. La revelación me dejó helado. Había invadido, sin saberlo, un lugar sagrado, protegido no solo por las leyendas, sino por la historia misma de aquellos parajes. Mi presencia no había sido una simple transgresión. Había desafiado un antiguo edicto de respeto y protección. Con la mente turbada por las implicaciones de mi descubrimiento, decidí que era momento de dejar atrás las montañas Superstition y sus secretos. Pero algo dentro de mí sabía que el cierre de esta aventura no sería tan simple. La montaña, de alguna manera, ya formaba parte de mí, y yo de ella. Los días posteriores a mi segunda visita a las montañas Superstition transcurrieron con una mezcla de alivio y una inquietante sensación de no haber terminado lo que había empezado. Los símbolos antiguos y la historia del guardián de las montañas me rondaban constantemente,
invitándome a una reflexión profunda sobre los límites entre el respeto a lo sagrado y la curiosidad humana. Mi intrusión en ese espacio protegido, aunque inadvertida, había alterado algo dentro de mí, una conexión inexplicable con ese lugar y sus antiguos custodios. Una noche, mientras intentaba distraerme con estudios y música, una secuencia de sueños comenzó a visitarme. Eran visiones vívidas de las montañas, pero vistas a través de ojos que no eran los míos. Veía ceremonias antiguas, rituales de protección, y el rostro indistinto de una figura que entendí era el guardián. Estos sueños se repetían noche tras noche, cada vez revelando un poco más, como si una historia olvidada se estuviera desplegando ante mí. Cada mañana despertaba con una sensación de urgencia, un llamado que no podía ignorar. Después de semanas de estas visiones, tomé una decisión que sorprendió incluso a mí. Volvería a las montañas Superstition, solo, para enfrentar lo que había comenzado. Esta vez, mi propósito no era la aventura, sino la reconciliación. Quería pedir perdón por mi intrusión y mostrar respeto hacia ese lugar sagrado y su guardián. Preparé mi viaje con cuidado, eligiendo un día en que la luna llena iluminaría mi camino. Llegué al claro donde había acampado aquella primera vez, y a diferencia de mis visitas anteriores, me sentí recibido. La atmósfera estaba cargada de una energía que no podía explicar, pero no era amenazante. Era como si la montaña y sus guardianes esperaran mi regreso. Construí un pequeño altar con piedras del lugar y ofrendas de maíz y tabaco, siguiendo las indicaciones que los sueños me habían mostrado. Luego, con el corazón abierto y la mente clara, pronuncié en voz alta mis disculpas por la invasión a ese espacio sagrado, prometiendo nunca más volver sin permiso. Lo que sucedió después es difícil de describir. Sentí una presencia, una calma y una aceptación que me envolvieron como una brisa suave. No vi al guardián ni escuché su voz, pero supe que mi disculpa había sido aceptada. Pasé la noche allí, bajo el cielo estrellado, rodeado de una paz que nunca había experimentado. Al amanecer, me preparé para dejar las montañas, sabiendo que esta vez sería la última. Mientras recogía mis cosas, encontré una pequeña piedra, similar a la que había sido arrojada a mi campamento en mi primera visita, pero esta vez estaba colocada sobre mi mochila, como un regalo o un símbolo de perdón. Regresé a Phoenix con una sensación de cierre y una nueva comprensión de la conexión entre las personas y los lugares sagrados. Las montañas Superstition y yo habíamos encontrado un entendimiento mutuo, una paz forjada no solo a través del miedo y el desconcierto, sino a través del respeto y la reconciliación. Este viaje, que comenzó con una aventura impulsiva, se transformó en una profunda lección sobre los límites que debemos respetar y la importancia de las tradiciones y los guardianes que protegen los secretos de la naturaleza. Las montañas seguían allí, imponentes y misteriosas, pero ya no como un desafío a vencer, sino como un recordatorio de que hay cosas mayores que nosotros, historias y seres que merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Así concluye la historia de mi encuentro con las montañas Superstition, un capítulo de mi vida que nunca olvidaré y que ha cambiado mi forma de ver el mundo y a mí mismo. Y así, queridos aventureros de la penumbra, cerramos nuestro libro de cuentos no tan infantiles por esta noche. El Dr. Skull se despide, esperando haber encendido una chispa de miedo, o al menos de curiosidad, en sus corazones valientes.
Hasta nuestro próximo encuentro.